Soy Aranza Ibarra Villarreal y vamos a hablar de la bacteria Haemophilus. Entonces, iniciando con el caso clínico, pues se trata de un masculino de 2 años con esquema de vacunación incompleto. Es llevado por su madre a consulta pediátrica por un cuadro de horas de evolución de dificultad respiratoria, faringitis y fiebre. Como exploración física tenemos que presenta una temperatura de 38.5 grados Celsius, una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto. También presenta celulitis e inflamación de los tejidos supraglóticos. Se observa engrosamiento y tumefacción de la epiglotis. Como examen, se hizo un cultivo de sangre en agar chocolate. Se aislaron cocobacilos gram negativos de pequeño tamaño. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que comenta el caso clínico, podemos primero definir que es un masculino de 2 años, entonces su edad importa, ya que es completamente un niño, entonces eso nos puede dar una idea de el caso a dónde lo podemos dirigir, que bueno, eh, es un grupo de edad de riesgo. Presenta un esquema de vacunación incompleto, lo que nos hace pensar que tal vez sea importante, sea algo que tenga que ver con la epidemiología. Muy probablemente nos hace pensar que tal vez hay una vacuna para la bacteria de la cual está presente la enfermedad. Entonces es un punto clave. También que presenta dificultad respiratoria, faringitis y fiebre. Y definitivamente lo más importante también es el engrosamiento de la epiglotis, ya nos hace pensar en hipoglutitis. Y el examen también. Agar chocolate y directamente cocobacilos gram negativos. Entonces ya estamos pensando o nos hace pensar en Haemophilus y específicamente en la especie de Influenzae. Ahora hablando un poco de la patogenia e inmunidad de la bacteria, ya teniendo en cuenta que es la especie Influenzae, pues podemos primero definir que Haemophilus cuenta con especies que tienen cápsula y otras que no la tienen. Entonces, hablando de las especies que sí tienen cápsula, pues la más conocida sería la Haemophilus influenzae, específicamente el tipo B. Entonces, el principal factor de virulencia en estas pues sería la cápsula, ya que tiene una actividad antifagocítica que les permite entonces que eviten la fagocitosis y tienen paso libre por esta zona y el sistema inmune pues ya no las fagocita como normalmente lo haría. Entonces, eso, primeramente eso. También que pueden producir proteasas de inmunoglobulina A1. Esta inmunoglobulina es una proteína que pues está presente en la nasofaringe y en estas zonas del el aparato respiratorio, que pues lo que haría sería cuando se encuentre con un invasor, lo marca para que el sistema inmune pues sepa y reconozca que un patógeno entró y puedan defenderse del sistema inmune. Pero como estas proteasas existen, pues prácticamente evitan esta acción de la inmunoglobulina A1 y de nueva forma, pues este sistema inmune ya no entra en acción y es otra forma en la cual pues se vuelve la bacteria, se da el paso libre, ¿no? Para hacer lo que quiera. Y también comentar que en su cápsula tienen pilis que también les permiten adherirse a las células epiteliales del tracto respiratorio. Entonces, todo esto, si lo juntas, pues le permite a esta bacteria estar presente en el tejido y hacer de las suyas. Y bueno, ya que entendemos pues cómo la bacteria va a empezar a adherirse y a entrar en todo este aparato respiratorio, podemos ya comprender por qué pues muchas enfermedades asociadas a esta bacteria pues son respiratorias. Por ejemplo, la epiglotitis, que es el caso, o también después podríamos ver bacteremia, si es que bueno, ya empieza a diseminarse la bacteria, incluso llegando a poderse producir meningitis. Ya que entendimos la patogenia, pues vamos a hablar de cómo esto tiene que ver con el caso de epiglotitis. Entonces la epiglotis es una membrana que está
este, permite el paso de aire a la tráquea, entonces se abre y se cierra cuando lo crea conveniente. Y esta bacteria va a la epiglotis y la infecta y la inflama. Entonces, con esto pues empiezan a generar los síntomas que vemos en el paciente, como la dificultad para respirar o la fiebre. También puede presentar después dolor faríngeo, cialorrea, incluso voz apagada y si esto continúa, lo que comentábamos, que pues, puede incluso llegar a la muerte. Por eso es algo muy urgente. Hablando un poco de la epidemiología, pues podemos comentar que existe una vacuna, igual lo vamos a comentar más adelante, pero la vacunación dio pie a una respuesta humoral protectora hacia estas bacterias, hacia hemófilos. Entonces, algo que podemos asociar con la epidemiología es que tiende a darse en infantes o niños que pues no presentan la vacuna precisamente. Entonces no presentan esta respuesta protectora y por eso tienen el riesgo a contraer la enfermedad. También ancianos o pacientes que tienen riesgo, pues también son personas que tienen reducción del complemento o tal vez que les retiraron el vaso y entonces pues tienen riesgo a contraer infecciones por bacterias. Entonces, hablando de diagnósticos diferenciales, pues investigando, pues en la imagen se presentan algunas bacterias con las que puedes descartar. Por ejemplo, neumococo, tuberculosis, Staphylococcus aureus, influenza, EPOC, entre otros. Y aquí lo que te va a ayudar tanto es el caso clínico y pues la enfermedad que se esté presentando, si se menciona o no algo sobre la morfología de la bacteria, en este caso como si se mencionaban que son cucobacilos gram negativos, pues puedes ya descartar muchísimas otras bacterias que tengas en mente. También la técnica de laboratorio, si es que se menciona o no, acá sí se mencionaba el agar en chocolate, y la epidemiología. Por ejemplo, en mi caso se mencionaba un poco de tanto la edad del paciente como la mención de que no contaba con su esquema de vacunación completo. Eso también te puede dar una idea un poco de la epidemiología. Como técnicas de laboratorio, pues va a funcionar mucho en la microscopía que podamos ver la morfología de la bacteria, como cocobacilos gram negativos, pero también estas especies de Haemophilus necesitan medios complementados con ciertos factores que van a estimular el crecimiento, específicamente el factor 10 y el factor 5. El 10 es hemina y el 5 es nicotinamina adenina dinucleótido. Y estos necesitan estar presentes en el cultivo. Se utiliza un agar de chocolate para aislar precisamente a la bacteria de influenzae y comúnmente las muestras que se utilizan pues son sangre o líquido cefalorraquídeo, también depende de qué enfermedad estemos presentando. Y también existe un fenómeno de satelitismo, que es que en algunos cultivos podemos presentar no solo a la bacteria como tal, a Haemophilus, sino que también podríamos encontrar Staphylococcus aureus. Y pues nosotros tenemos que ser capaces de reconocer ahí pues que estamos topándonos con tus bacterias en el cultivo. Como ventaja de la técnica de laboratorio, pues sería que es fácil aislar a la especie influenzae comentando que tiene precisamente los factores que habíamos mencionado, que son específicos para su estimulación a la hora de crecer. La desventaja que menciona el Murray es que el factor 5 se destruye cuando el agar chocolate se calienta mucho. Entonces es algo que tienes que estar checando constantemente, si no puede que pues no crezca como debería la bacteria. Bueno, hablando de tratamiento y prevención, pues como es una bacteria, con un antibiótico es más que suficiente. Si se le da en un tiempo adecuado, pues no debería de haber secuelas y podría recuperarse el paciente. En infecciones graves, se les debe dar cefalosporinas de amplio espectro. Infecciones graves podría ser epiglotitis, como es nuestro caso, o meningitis,
Por ejemplo, en la epiglotitis, si no se soluciona, pasamos de dificultad respiratoria a una obstrucción e incluso ya a la muerte. Y en la meningitis, pues ya debió haber ocurrido un proceso de diseminación, entonces ya estamos hablando de un proceso más grave. Y infecciones no tan graves, un poco más leves, como sinusitis u otitis, también se tratan con antibióticos como amoxicilina, cefalosporina activa, acitromicina, doxiciclina o fluoroquinolona como tratamiento. Hablando de la prevención, pues comentábamos que existe una vacuna que precisamente se trata de Haemophilus influenzae del tipo B, y lo recomendable es ponerla en los bebés antes de que cumplan 6 meses para así evitar que pues después sean infectados con esta bacteria, ya que son el grupo de riesgo.